Mira, mira, qué tan cerca lo vamos a ver. ¡Hola! Me asustó, me asustó. Y el lugar donde estamos está conectado a un sitio muy importante también en Noruega. Aquí una cafetería queda como en catálogo, la verdad. Resulta que tiro dron pero en esta vez se cayó, pero se cayó ahí. Anastasia cuando lo estaba volando estaba enloquecida con las imágenes. No sé, Dios no quiere porque de verdad curioso que el sitio donde estábamos anteriormente te conecta con este brazo, el glaciar. Este cartel se puede indicar a 4.6 kilómetros donde estuvimos antes, que es la cafetería. Cariño, tengo las manos sucias, entonces... Madre mía, cómo yo lo saco de la mano. Eso es solo así. Madre mía, hemos llegado y no encontramos las llaves para entrar. Está apagado. Pero ¿será que han dejado algún mensaje, amor? Hay que ver mensaje. ¿Tú tienes internet? La situación ya no me gusta. Aparte que hemos quedado ahí atrapados con el coche. Tuvimos que empujar, que la gente nos ayudara a empujar. Estoy todo lleno de barro porque nos hemos enganchado ahí con el coche. Para salir tuvimos que ser una odisea. Estoy todo manchado de barro. Un desastre un poco. Aparte llegamos a las 12 de la noche. Tenemos un sueño, estamos muy cansados, reventados, sin descansar. Queremos ir a entrar y resulta que ya va saliendo cosas negativas un poco. Aparte que no hay llaves. Yo no sé si contestan a esta hora. Pero no puede ser que no han dejado ni un mensaje ni nada, amor. Yes, hello, do you speak English, sir? Yes, we got a reservation with you, so we just arrived in front of the reception. Yeah, I guess there is a name on the wall and number of your cabin. Okay, On the wall of the reception. Your name? What's your name? Name of the reservation is from my wife, Anastasia Sofina. Yeah, you're on the reception wall. I can't remember the number, but it's on the post on the reception wall. Just go out and on the right side of the wall, you will see the name and the number of the cabin. And on the right side, the right one. Okay. Did you see it? Yeah, 6. Hit the number 6, right? Yeah, hit the number 6. Yeah, that's it. Okay. Nuestro nombre está aquí y que el número es 6 de nuestra casita. Esta es nuestra casita. Que por fin vamos a entrar, pero está frío, Нет, главное нет, не наступай, мам, чистый пол. Да, но закрыть надо, чтобы не холодно. Estamos en medio de camino a una ruta y lo que nos encontramos ahora son vacas de camino. Creo que son vacas. ¿Vacas, amor, o no? Sí, no crees, son vacas y esta mira, vaca mira, está en todo el centro ahí. no tiene ni miedo. No tiene ni miedo. Mira, mira, qué tan cerca lo vamos a ver. ¡Hola! Me asustó, me asustó. Pero si me asustó más. Me asustó, yo pensaba que me iba a coger la mano. Yo pensaba que me iba a coger la mano, te lo digo. Entonces, bueno, que pensaba que le va a morder. Vamos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es bordeando el lago que vamos a visitar, pero la ruta tiene un solo, bueno, no un solo sentido, sino que solo un carro puede ir. Un camino muy estrecho. Y esperó que nosotros pasásemos para poder él volver. Digamos que la ruta es muy fina, pero hay partes donde tú puedes ponerte de lado para poder dejar el paso el otro. Pero la verdad que la carretera es muy estrecha. Y lo que hemos visto, mucho camping, uno detrás de otro, en estos sitios tan bonitos. Impresionante. Y aparte toda esta zona, como lo ven a esta fecha, es muy verdosa, está todo muy verdoso. Mira, aquí tenemos un aparato que automáticamente nos cobrará, me imagino, a través de este aparatito que está instalado en el coche nuestro. Clic, clic.
Clit ya son 70 coronas. Estamos en el primer punto de este lugar y es una cafetería. Entonces al parecer esta cafetería tú puedes venir, puedes tomarte un café, puedes comer. Parece que puedes alquilar un kayak para irte y investigar el lago por los puntos interesantes donde no llega ni coche ni cosas. Entonces aquí vemos el kayak y también hemos visto un cochecito eléctrico que ahora no tengo ni un ejemplo aquí al lado. Caben solo 2 personas y te pueden llevar por la ruta de las montañas y son más ecológicos. Entonces claro, en estos sitios tan de naturaleza han inventado estos cochecitos eléctricos pequeñitos que no pesan, no ocupan mucho espacio. Y también el sitio donde estamos está conectado a un sitio muy turístico que es un parque nacional en Noruega. Van a ver que hay partes blancas de esta zona. Toda esta zona es un parque nacional que se llama Hosteland. Esto es un glaciar muy inmenso que tiene diferentes brazos. Nosotros estamos conectados justamente en esa zona. Que hay varias partes de entradas donde tú puedes ver de diferentes sitios ese glaciar. Pero ahora mismo nosotros estamos de una parte solo. El glaciar es inmenso, ¿vale? Nosotros hoy específicamente hemos venido a este lago porque tiene un color también muy característico y nos va a ofrecer unas vistas hoy también muy pero muy bonitas. Sí, y aparte, bueno, como vemos alrededor todo está montaña, muchas cascadas. El color es impresionante, no sé cómo puede ser tan coloroso, tener ese color tan precioso, y es muy bonito. Importante también que tenemos aquí una cafetería que queda como en catálogo, la verdad, y que se puede tomar un café, que ahora mismo también vamos a tomar algo para calentarnos un poco. Y hoy con nosotros tenemos a esta invitada que ya la conocéis del capítulo de Dance en Polonia. Está con nosotros acompañándonos hoy, Sí. en la ruta familiar, así que nada. Resulta que tiro dron y bueno, normalmente él pita cuando detecta algo, pero en esta vez se cayó. Menos mal que se cayó cerca, pero nosotros con GPS estamos mirando dónde está, pero se cayó ahí. En GPS aparece. Sí, al menos no fue tan en otro lugar. Él me dice que puedo despegar, pero no me deja despegar porque el motor creo que está atascado. Hay que ir a esa zona a ver si lo podemos recuperar. Pero no cayó en el agua, que eso fuese sido peor aún. Entonces, ¿qué tenemos que coger coche? Sí, vamos a movernos en el carro para subir ahí y tratar de recuperarlo. Según navegador hemos llegado al punto, a ver dónde muestra. Parece que el navegador muestra que está ahí. Ahí abajo. Y ahora mi pregunta, ¿cómo bajamos abajo? Está debajo de un árbol, ¿no? Él está como que debajo de un árbol. Ah, pero agua está al lado, amor. Para rescatar nuestro don, creo que podemos solo con barco o una bajada. Madre mía, eso no es tontería, chicos. Esto no es tontería. Y nos fastidió ya el día. Tu mamá dice, amor, que podemos bajar por acá. Por las piedras. Yo pienso que hay que ir aquí. Mira, agua. Sí, sí. Si hay agua podemos bajar nosotros, pero puede ser peligroso. Si tú fijas, agua tiene como piedra. Correcto. Entonces ahí podemos Yo sé que bajar. puedo bajar. Justo es aquí, ¿no? ¿No puedes aumentar? Hay que intentarlo, pero hay que ir bien. Eso guarda en el bolsillo. Esto lo puedes arreglar, amor. Está muy largo, ¿sabes? Puedo quedar con los árboles. Son cosas que pasan y no va a ser el primer dron, creo que vamos a estrellar en Noruega, porque Anastasia cuando lo estaba volando estaba enloquecida con las imágenes que estaba viendo y no puso cuidado y boom. Entonces Sí, ahora se fue a los árboles y sí, se cogió. eso se llama adrenalina, así que a veces hay que controlar la adrenalina. Vamos a bajar y a ver si lo podemos encontrar. Pero no sé cómo está acá en la zona, la verdad, si está para bajar o no, pero lo vamos a intentar. Miren. Amor, yo pienso que tienes que quedarte, pero porque dos es, pienso que más difícil. Y si perdemos GoPro, a rescatar GoPro también. Cógete de aquí, amor. Pero claro, hay que ver también el dron,
No, el dron está, amor, ya está. Porque está justo donde Menos mal que está justo donde podemos bajar. podemos bajar. Hemos tenido poco de suerte. Estoy marcando el paso primero. Si ves que me caigo yo. Creo que no va a estar fácil. Está pitando. Y no reconoce ningún árbol. No sabemos exactamente dónde está, pero si como él cae en taña alta o en agua, te olvidas. Yo lo oigo. Oh, aquí está, estamos. Pero está muy cerca de agua. Justo al lado. Madre mía. Recién está pitando el dron, no sé si lo pueden escuchar. Estoy en medio de la selva, literalmente rescatando este dron. Entonces, qué suerte, pero qué suerte hemos tenido. Dios, qué suerte. Mira, justo acá. Anastasia está allá esperándome porque no quise que bajase conmigo. Pero aquí está. A ver si en teoría no lo perdimos, ¿sabes? La verdad que nunca en mi vida han pasado que se cayó el dron o lo pierdo, porque soy en este sentido muy delicada. Y justo hoy de emoción, porque la verdad que es emocionante el sitio donde estamos. Se cae y no pita cuando lo notó los árboles, no sé por qué. Todo esto está así, de piedra. Tú tienes la ropa justo con que desapareces con el bosque, vamos. Aquí está. A ver cómo está. Está sucio, pobre bebé. Mira, está caliente. Está caliente porque, claro, está pitando, gritando, más probable. Mira las alas. Mira cómo están. Sí, nuestro bebé. La cámara un poco se ensució. Muy bien. Hay que ver que luego funcione. Vamos a salir de aquí, ahora mismo lo vamos a probar y les vamos a ir contando. De las piedras del agua son resbalosas y se mueve mucho. Más. ¡Ey! Muy bien. No sé, Dios no quiere porque de verdad, vuelvo a repetir, si caen en el agua, fuera, no estarían Pero eso no es agua. no estarían viendo ahora mismo este episodio y estas imágenes. Así que gracias Dios. Gracias Dios. A ver, lo he limpiado porque estaba sucio y ahora vamos a probar si funciona. Aquí está Anastasia otra vez. ¿Lo vas a estrellar de nuevo o qué? No lo sé, pero la verdad que he pegado un susto. Un susto. Si estaba sola, yo más probable que, sinceramente. Dicen que las caídas de las caídas se aprenden. Hay que volver a intentarlo y vencer esa caída con unas bonitas vistas de este lugar. Así que vamos a hacer lo posible ahora. En 3, 2, 1. Miren esto y disfruten.
caliente en un sitio tan maravilloso. Tan bonito, bonito. Ay. Miren estas vistas. Aunque no lo crean, estamos en julio, mes de julio, y en estas zonas aún sigue estando lloviendo o con un clima así como que cambiante. De repente llueve, de repente hace viento. Estos chocolates hemos pagado acá. Hemos pagado acá 135 coronas. Sí, por estos 3 chocolates. Estamos debatiendo acá sobre el color de las aguas turquesa que acabamos de ver. Según estadísticas, si el color es turquesa, puede ser por el que las aguas no son muy hondas. Tiene presencia de sulfato, creo que. Sí, magnesio, sulfatos dentro del agua. Entonces, y algo más. Por eso Calcio. le da ese toque como que turquesa o azul muy cristalino. Estas aguas que tenemos acá, al parecer, cumplen con esa función, pero decoran este lugar entre montaña y montaña. Le dan un toque muy único. Aquí hay que venir más de un día. Por eso entiendo aquí el turismo de caravanas, tiene lógica, hombre. De camino hemos estado mirando que hay muchos camping, hay muchas caravanas que va la gente, porque la gente alrededor de todos estos lugares se queda durmiendo en la naturaleza, a dormir, no paga respiran un hotel aire ni nada y libre. correcto. Y todo es montañoso, de abajo que son cascadas, lagos, entonces puedes bañarte, puedes hacer senderismo, puedes hacer kayak, puedes también alquilar un botecito, por ejemplo, y hay tantas cosas para descubrir. Sí, vamos a trasladarlo a otro sitio que está a solo 5 kilómetros de acá y vamos a tratar de ver algo también ahí muy característico. Tenemos muchos libros de troll. Mira, en español, la batalla de los grandes trolls. Pequeño troll a la bruja. Son cuentos que podemos leer en español y conocer los cuentos de troll. Que no conoces ningún cuento de troll ahora. ¿Ah? ¿Cómo? ¿A que no conoces ningún cuento de troll? No he leído ningún cuento de troll. Yo tampoco. He visto una Ni película uno. de troll, pero Una a 5 lunch puedes comer. Te ofrece un plato. y almuerzo. Almuercito de 1 a 5. ¿Quieres? No, ahora mismo no quiero. Mira, ahí es precio. Puedes alquilar una bicicleta por 60 kronas, rowboat por 250. Y también puedes alquilar una canoa para 2 personas, 118. La verdad que te puedes gastar mucho dinero si haces las cosas turísticas que hay, porque hay tanta cosa que hacer. Entonces vas a dejar plum todo tu dinero. Nosotros no todas las cosas nos podemos permitir, entonces vamos un poco a veces limitados. Pero la gente acaba llegando, por ejemplo. Nos estamos moviendo al glaciar, o a la parte del glaciar que está a solo 5 kilómetros de donde estábamos antes. No tengo cobertura, mira, se fue la cobertura y estamos cero cobertura. Así es camino, como ves, muy estrechito. Pero aquí es lo curioso que aquí ya empezamos a ver bosque. Entonces estamos entre muchos árboles, mira, un montón de árboles. Pero es una selva, ¿verdad? No del Amazonas, sino de la selva noruega. Selva noruega. Lo curioso es que el sitio donde estábamos anteriormente te conecta con este brazo del glaciar Hosteldal, y dicen que este glaciar tiene alrededor de 6.000, 7.000 años desde que se derritió. Ahora mismo vamos a ver una parte de ese brazo y de camino ya las vistas son impresionantes y está en medio de la nada, literalmente. La idea es llegar hasta ese punto y ver qué se puede hacer ahí, mirar qué hay. Supongo que hay mucha gente que va a hacer senderismo y sube a esta zona para mirar un poco. Y también hemos visto que hay gente en bicicleta todo el tiempo con actividad física. Si tú fijas, mira cómo están los troncos. Sí, parece que hay troncos, están ahí como semi cortados, no tenemos ni idea de qué habrá pasado. No sé si es viento. Да не могли они так сломаться. Высохнуть все, нет. O es un viento.
Sí. O es el agua que había mucho y se lo llevó todos los árboles. Una cosa importante que saber que este lugar, por ejemplo, no necesitas pagar absolutamente nada. Tú puedes venir acá a hacer senderismo y no tienes que pagar incluso nada. Sí que hay empresas de turismo que te hacen todo el recorrido, pero nosotros hemos venido y simplemente hemos pagado en la entrada de la zona esos 70 coronas que nos cobran, creo que es por, no sé si es por el parque, pero entrada como tal a estos lugares no tienes que pagar. Y está todo conectado, como vieron, está este lago Lovanet y a 5 kilómetros está este brazo que la verdad acá está mucha gente ahora mismo. Llegan todos acá, aparcan y se van caminando a la punta del glaciar este. E incluso este glaciar dicen que es el más extenso de Europa. Estamos explorando uno de los brazos del glaciar más extenso de Europa, llamado Hosteldam. Así que vamos a tirar el dron ahora a ver qué podemos conseguir, unas imágenes aéreas que nos vuelen la cabeza y nos transporten a ver este maravilloso lugar. Puedes venirte, pasear y pasarte un rato. Es interesante, si pueden venir a esta zona, ustedes van a disfrutar de ese lago que estuvimos antes y aparte van a disfrutar también de este brazo, de este glaciar, y lo tienen aquí como un monumento. Recién entramos y está el marcado como parque nacional. Pero eso es cierto, que he visto que la información de que cada vez va disminuyendo y disminuyendo, se está derritiendo el glaciar y cada vez es más pequeño. Y como vemos, mira, encontramos tipo para sentar y claro, para disfrutar estas vistas tan maravillosas. Entonces cada parte hay sitios donde puedes sentar. De hecho que está sentada la gente ahí. Mira, mi mamá también se ha sentado. Aquí la gente está sentada también con sus bicis. Como vemos ahí, se ve todo esto tan bonito. Pero sin embargo hay una caminata. Creo que podemos subir hasta este punto. Y como ven este cartel se pueden indicar a 4.6 kilómetros donde estuvimos antes, que es la cafetería donde podemos ver el lago, y acá donde podemos ver esta parte del glaciar. Nosotros ahora vamos a intentar de bordear otra vez ese lago y encontrar otro punto que hemos visto que parece muy bonito y parar ahí y ver qué conseguimos. El problema que se tiene en Noruega es que cada momento te tienes que bajar del coche o del carro porque te ofrece unas vistas que son únicas. Entonces estamos justo acá, hay un coche de pie ahí, hay un coche parado ahí, también nosotros estamos detrás porque aquí está brutal desde acá el lago Lovanet. Miren esto. Hemos parado en esta especie de cabaña, parece que es una cabaña, no sé qué será, pero parece como que se alquila, ¿no? Sí, se alquila, pero si vemos fuera las vistas que tiene. Sí, parece que puedes alquilar esto allí, pero desde acá tienes unas vistas. Puedes hacer también aquí como que tu fuego, sentarte aquí
Hay un tendedero de ropa también. Sí que hemos visto que antes de esta parada hay otra zona donde la gente empieza a tomarle foto a esa cruz que se ve allá al fondo. No sé si pueden ver, pero hay una cruz detrás que al parecer significa algo que no sabemos, pero también está ese punto de la gente para y empieza a tomar fotos. Sí, aquí encontramos las casitas que me imagino que son camping, pero claro, están como que arriba tienen tejado así. Parecen, se juntan con naturaleza, tanto. Es un paisaje que vemos como en las películas, literalmente. Y lo curioso y los característicos de toda esta zona es que, como hemos dicho antes, siempre van a estar parando. Van a encontrarse muchos puntos donde se tienen que parar. O sea, la vista se te queda allí y se tienen que bajar y tomarse una fotografía. Nosotros nos hemos bajado en ciertos puntos donde donde hemos querido bajar, hemos bajado. Y cierto, empezó a llover ahora. Pero también hay personas que vienen caminando. Y incluso hasta corriendo, mira. Ah, qué guay. Voy a entrenar aquí. Entrenamiento en plena naturaleza, ¿por qué no? Hemos encontrado un camping por el camino que se llama Sandne Camping, que tiene 4 estrellas alrededor de este camping. Primero que es lago, está acceso directamente al lago, y segundo tiene muchas cosas interesantes y ofrece varias cosas. Por ejemplo, lo que nos ofrecen son estos coches. Madre mía, yo que soy conductora me encantaría probar este tipo de coches. Como vemos es Renault, es eléctrico, tiene un color muy chulo y aparte mira cómo es por dentro. Madre mía, sinceramente nunca he visto unos coches así. Pues es chiquitito, Renault. Como vemos, aquí tenemos número de teléfono donde me imagino que puedes pagar y tal. Y ahí atrás se siente la segunda persona. Claro, si somos 3, por ejemplo, no se podría llevar este coche. Y este es el camping que acabamos de encontrar. Como vemos, dentro del camping también hay cafetería. Vale, al frente. Aquí se puede tomar café, coger postre y ver el lago. Y luego, como vemos, vamos a entrar dentro, que es recepción. Sí que me ha dicho que, por ejemplo, podemos alquilar estos carritos. Entonces, ¿cuánto? la hora al parecer está a 500 coronas, la hora. Y hay tipo de canoa que también está a 250 la hora, y también tenemos a 350 la hora, pero para remar, 4 personas. Entonces no está mal acá en este pero sitio. el coche en total 500 coronas. Este sí, 500. Una horita. O sea, que tú te llevas 500 una hora. Ahora tú lo coges, lo pruebas, das una vuelta y te vuelves una hora. Y pienso que tampoco... Esa es la recepción, como vemos, y vamos a entrar dentro porque me parece curioso dentro. Mira, tenemos catálogo de camping, productos de aquí, de la tierra esta. Eso es lo que yo quería encontrar, los productos de aquí. Mira, esos son miel, esto es manzana, zumo de manzana, y mira, eso es el gem, wow, todo es de aquí natural. Y mira, aquí tenemos chocolate. Chocolate. Aceites. Qué guay, especies. Y luego también encontramos cosas necesarias que, claro, quien está en camping, si necesitas algo urgente, aquí puedes encontrar café, pasta de dientes, chocolate. Bueno, no vas a imaginar lo que hemos encontrado, ¿vale? Hemos encontrado una chica de España, de Almería. Sí, aquí en Noruega. A ver, cuenta, ¿cómo te llamas? Me llamo Doñi. Tony. Sí. Tony. Anto. Es más fácil. Anastasia y Enrique. ¿Y? Landa. 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 Encantada. Yo también. Y vale, tú eres de Almería, ¿no? Sí. Y mira, lleva 3 meses aquí. 3 meses. No, 3 semanas. Ay, 3 semanas, digo 3 meses. 3 semanas viene recién de España. O sea, imaginaros. Vive. Sí, y está aquí trabajando en un sitio maravilloso. Vive en este paraíso porque miren las vistas que tenemos acá. Es espectacular. Y ha empezado a llover, a caer lloviznas. Entonces nos han servido la agüita y vamos a esperar que no
sirvan qué comer. Sí, mira la mesa que está lloviendo. Pero la verdad que las vistas son espectaculares. Y lo curioso que nos cuenta la chica que, bueno, en 3 semanas está aquí y no sabe idioma ni nada, no habla en noruego, pero ya está aquí en Noruega, está trabajando y lo más importante es actitud, como siempre decimos. Lo más importante es actitud. Ni idioma, ni de dónde eres, ni si eres blanco, negro, no importa. Lo importante es la actitud y es lo que ella muestra a nosotros todos, que eso es lo que más importante. Tiene una alegría, la chica tiene una energía, una alegría, ¿sabes? Entonces, Hombre, andaluza, eso una energía. contagia. No sé, las chicas han elegido como que eso es bacalao, ¿no? Sí, entre comillas, sinceramente, el bacalao congelado, pero hay mucha hambre. Eso sí, todo esto nos salió a este precio y para que lo tengan en cuenta por si quieren comer en este lugar cuando se pasen por este lago Lovanet en Noruega. Eso curioso que está ahí, está la gente allí aparcando con su autocamping, dejan el cochecito y tienen sus cosas ahí y hacen su casita ahí. Eso es un concepto interesante que nos está llamando mucho la atención y estamos viendo cada vez que vamos viajando por Noruega, lo vemos muchas autocaravanas, muchos autocampis. Y tiene un poco de lógica porque la naturaleza que hay aquí se presta para eso. Entonces es un datico que les dejamos ahora para que lo tengan en cuenta y a ver en un futuro si nosotros podemos vivir una experiencia similar. Miren cómo llega. Gente lo alquila, se da su paseo y llega acá, los deja. Está todo muy bien preparado este camping. ¿Qué? Bueno, por el camino encontramos otras vacas, pero en vez de blancas ya son negras. ¿Quieres tocar, amor? No, esta vez no. Mira. Pero están de relax, como el camping. Aquí también estos están de relax. Ahora en nuestro camping, donde nos estamos quedando, y este camping también es práctico porque justo ahí al frente está una tienda para comprar cualquier cosa que necesitan, las cargas eléctricas. Entonces se nos ha facilitado mucho porque hemos cargado muy rápido hoy y nos hemos preparado para salir temprano y voy a venir a pagar unas monedas que presté en la mañana porque aquí para ducharte tienes que meter unas ciertas monedas. Entonces el señor me la prestó pero no tenía como que para pagarlas en ese momento, entonces lo que voy a hacer ahora es pagarlas. Hi, so I would like to pay 40 yeah, cabin number 6 I think. Yeah, that's right. Cabin number 6. Yeah. You wrote me a message. He had problems starting it. Oh, and now can I pay now? Yeah, you can Ok, perfecto. Como que el datáfono. Y no pude pagar esos 40 coronas que me prestaron en fichas para poder en la ducha tomar ducha de agua caliente. Comparatico, paga. Y ya me dijo en noruego, muchas gracias. Tú sentad. Varsågod. Entonces, ya está una cosa lista. Y lo que vamos a hacer ahora es instalarnos en nuestro parking y así seguir. Pero yo no entiendo por qué pagar si cuando tú alquiler casa No, no incluido. No, esta no. Si quieres agua caliente hay que pagarla. Porque en el camping que nosotros tuvimos la vez anterior, el que no ha visto esos capítulos pueden ir a verlo ahora mismo sale y después de ver este se pasan a ese. Ahí sí me incluía ciertas monedas, pero acá no. Hay un montón de motos aquí, niños están jugando por ahí. Está con buen ambiente este camping también. Correcto. Tú abres la casa, ¿no? ¿Por qué está tan...? Vamos muy rápidamente y abrimos acá el camping. Entonces, el clima en Noruega no se entiende. No se entiende, miran, ahora hay sol
Incluso esto hay que quitárselo ya, esto hay que quitárselo porque no pega y no se entiende el clima en Noruega. No, es que ahora el sol, ahora hace calor y ahora cuando estamos más cansados es cuando se puede explorar más cosas Porque aún se lo sin permite, parar. está saliendo el sol ahora mismo. Desde temprano que hemos salido y hemos empezado esta aventura, apenas ahora vemos rayos de sol. Y mira como vemos todos están aprovechando ahí, han salido fuera. Y nosotros, lo Sí. que va a pasar, que nosotros vamos a despedir. Sí, vamos a despedir, pero miren, estamos ya también relajados, en chancletas. Sí, nos vamos a ducharnos, quitar la ropa, ponernos cómodos y disfrutar un ratito también de aquí. Recargar un poco de pilas, que a veces es necesario. Entonces, nosotros nos despedimos, esperamos que les haya gustado esta aventura frenética porque pasaron hoy tantas cosas. El Y- material, el dron, todo hemos recuperado. Por eso van a ver este capítulo, así que nos despedimos. Chao, chao. Hasta la próxima. Acá para acá.